Y en esta tarde, hermano, quiero hablarte el tema de siervo a hijo. Se lo vuelvo a repetir. Hoy vamos a hablar de siervo a hijo. Y mire, hay algo interesante que yo puedo leer y que la escritura de Dios me enseña. La Biblia me enseña que somos siervos de Cristo. Eso es evidente cuando vamos a la palabra de Dios. La Biblia me enseña que somos todos nosotros siervos de Jesús. De hecho, la Biblia nos habla que nosotros trabajamos en la viña del Señor. La Biblia me enseña que yo trabajo en la obra de Dios. Cada uno de nosotros somos siervos en la obra de Dios. Aún Jesús, hermanos, Jesús dice o nos llama siervos. Pero Jesús va un poquito más allá y le añade una palabra un poco más fuerte. Cuando Jesús nos llama siervos, Él dice que somos siervos, y no se ofenda, inútiles. Cuando Jesús dice que somos siervos inútiles, no es para ofendernos. Lo que Él trataba de enseñarnos con esta palabra es que hay personas en ese entonces que creían que estaban haciendo de más. Y entonces se jactaban por lo que estaban haciendo. Entonces Jesús viene y les dice, momento, lo que ustedes tienen que hacer o lo que ustedes están haciendo, eso es lo que deberían de hacer. Entonces no están haciendo de más. Por eso Jesús les dice, siervos inútiles, porque lo que tenemos que hacer, eso es lo que hacemos. Pero escúcheme, entonces nosotros somos siervos, pero aquí es donde quiero llevarlo. Somos siervos, pero somos recompensados como hijos. Te lo vuelvo a repetir. Aun cuando nosotros somos siervos, a Dios se le place recompensarnos como hijos. Dios te dice, tú eres mi siervo, pero yo te recompenso como hijo. Él los recompensa como hijos, hermanos. Lucas capítulo 15, en el verso 31, mira lo que dice acá. Él entonces le dijo, cuando dice la palabra él, está hablando de un padre. Esa palabra él se refiere a que el padre le dijo. Entonces está hablando de un papá. Dice, el papá le dijo, escuche, hijo. ¿Cómo le dijo el papá? Hijo. Vamos a notar, hermanos, que este hijo que acabamos de leer vivía en la condición de un siervo. Este hijo vivía en la condición de un siervo, aun cuando su padre le llamaba como hijo. Escuche esto. Hay hijos de Dios que viven en la condición de un siervo cuando Dios los ha llamado a vivir como hijos. Dios te ha llamado a ti a vivir como un hijo, no a vivir en la condición de un siervo. Pero ahora escucha esto, un siervo solo ve la bendición del hijo, pero un hijo vive en la bendición del Padre. Esto me agrada. Te lo vuelvo a repetir. Un siervo solamente mira la bendición del hijo. Pero un hijo, hermanos, un hijo vive en la bendición del Padre. Tú y yo somos hijos. Tú y yo vivimos en la bendición del Padre. Pero vamos a continuar leyendo el verso 31 de Lucas 15. Él entonces le dijo, hijo, y escucha esta declaración, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Le hago una pregunta y piénselo en su mente. ¿Qué es lo que te da acceso a todas las cosas del Padre? ¿Sabes qué? Ser un hijo. Escuche, porque el hijo
siempre, siempre, siempre está con el Padre. Un hijo siempre está con el Padre. Pero escuche esto, pero el siervo solamente está en horas de trabajo. El hijo siempre va a estar con el Padre y eso le va a dar acceso a todas las bendiciones o a todas las pertenencias del Padre. Pero el siervo solamente está con el Padre en tiempo o en horario de trabajo. Por eso le decía el papá en el verso 31, le decía: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Porque siempre estaba con él, siempre. Un siervo no siempre está con el Padre, solamente en tiempos de trabajo. Pero un hijo, hermanos, siempre está con el Padre. Y por estar siempre con el Padre, es digno de todas las cosas del Padre. Le hago una pregunta. ¿Qué corazón tenemos? ¿Un corazón de siervos o un corazón de hijo? ¿Cuándo estás con el Padre? ¿Solamente hoy, día de iglesia? ¿O siempre estás con el Padre? El corazón de un siervo solamente está con el Padre en los tiempos de iglesia, pero el corazón de un hijo siempre está con el Padre, aún en su casa, en su trabajo, en su escuela, en la iglesia, en todos lados. Ese es el corazón de un hijo. Es por esa razón, hermanos, que hoy quiero hablarte acerca de este tema, de siervo a hijo. Así que Lucas capítulo 15, en el verso 25, leemos lo siguiente: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le contestó: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, escucha estas dos palabras, bueno y sano. Y mire la respuesta del muchacho, del hermano mayor. Entonces se enojó. Wow. Quiero decirte algo. Va a haber personas, y te vas a topar con personas que se van a enojar contigo porque el Padre va a tratar de restaurarte. Hay personas que se acercan al Padre porque han reconocido su error y Dios los abraza con su gracia, pero va a haber hermanos que se van a enojar por eso y te van a querer rechazar. Es que en 1984 él hizo esto, esto y esto. ¿Por qué ahora tiene que participar de la mesa del Señor? ¿Sabes qué le digo a esas personas? Porque tú lo has dicho, es la mesa del Señor. Él decide a quién acepta y a quién no. ¿Quién somos tú y yo para rechazarlos? Somos siervos inútiles, pero que Dios nos recompensa como hijos. Verso en el siguiente, en el mismo verso. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ojo a esta declaración, cuando vino tu hijo, ya no es cuando vino mi hermano, tu hijo. A veces yo bromeo con mi esposa y cuando el bebé se hace del 2 le digo: aquí está tu hijo, te habla. Él le dice: cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. Quiero compartirte algunos principios, hermano, que nos van a ayudar a entender cómo Dios nos hace llevar de siervos a hijos. Así que número 1, y escuche y anote esto: un hijo es agradecido. Se lo vuelvo a repetir para que lo reciba. Un hijo es agradecido. Escuche, todo trabajo que un hijo hace es en agradecimiento al Padre. En el verso 29 dice: mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí, tantos años te sirvo. En otras palabras, he aquí, he trabajado tantos años contigo, pero escuche, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cuál era el reclamo de este muchacho hacia su padre? ¿Sabe cuál era el reclamo? El reclamo era un pago. Era un pago. Él le dice: ni siquiera me has dado un pequeño cabrito para gozarme. Él estaba reclamando porque tanto tiempo le sirvió al padre, pero ni siquiera le dio un pequeño cabrito como pago. El reclamo de este chico era un pago. Escuche esto, hermano. Un siervo trabaja por un pago, pero un hijo trabaja por gratitud. Aleluya. Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. El escritor de Hebreos le está hablando a hijos. Así que nosotros, hijos, recibiremos un reino inconmovible. Y escuche, tengamos gratitud mediante ella. ¿Mediante qué? Mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Una gratitud es una actitud del corazón. Eso es una gratitud. Una gratitud es una actitud del corazón. Es una acción sin mostrar conveniencia. Cuando usted es realmente agradecido, usted no muestra conveniencia por lo que está haciendo. Porque una gratitud, hermanos, es una actitud del corazón. Así que acuérdese, decir gracias no es lo mismo que ser agradecido. Y un hijo trabaja por gratitud. Ahora, yo me hacía una pregunta: ¿por qué hoy en día tenemos más personas en la iglesia con mentalidad de siervos y menos personas en la iglesia con la mentalidad de hijos? Y lo podemos mirar. Más personas pensando como siervos y menos personas pensando como hijos, hablando de la gratitud. ¿Sabe por qué? Porque los siervos, como estamos leyendo acá en Lucas, los siervos trabajan por un pago. Los siervos trabajan por un salario. Los siervos trabajan por conveniencia. Por eso trabaja un siervo. Pero los hijos de Dios, como le he estado viniendo diciendo, trabajan por gratitud. Un hijo de Dios no busca un pago terrenal. ¿Sabe por qué un hijo de Dios no busca un pago terrenal, hermano? Porque un hijo de Dios ha entendido que Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Cómo no agradecerle y cómo no trabajar en su viña, en su obra, con gratitud? Él ya pagó el precio por mí. Él no tiene que pagarme nada más. Él ya pagó en la cruz del Calvario. Eso me hace ser un hijo agradecido. Pero muchos andan por el mundo o por las iglesias siendo siervos, pidiendo un pago. Si me pagan, lo hago. Yo sé que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero no lo hacemos por un pago.
Lo hacemos porque Jesús ya nos pagó en la cruz, hermanos. Un hijo de Dios trabaja por gratitud. Un hijo de Dios sirve por gratitud. Un hijo de Dios dice: pastor, aquí estoy, ¿qué necesito hacer? No necesita nada, no necesito nada de retribución, solamente quiero trabajar en la obra. ¿Qué quiere? Que esté listo para abrir las puertas. Estoy listo, lo hago por gratitud. Dice un músico: yo toco porque doy mi talento, doy mi habilidad, porque por gratitud. Un hijo, hermanos, no está buscando el reconocimiento, no está buscando el aplauso. Un hijo está buscando ser agradable ante los ojos de su padre. Por eso nosotros nos tenemos que levantar como hijos y no como siervos, como hijos para trabajar en gratitud en el reino de Dios. Aleluya. Escuche esto. Cuando eres hijo, tú sirves por agradecimiento. Pero cuando eres siervo, tú sirves por reconocimiento. Qué tremendo esto. Es que el pastor, ¿viste cómo le echó flores al hermano? Y yo que hice la salsa ni me dijo nada. Es que el hermano le dio gracias a los que ayudaron, y yo que también hice algo no me dijo nada. Y ahí está, con el corazón de siervo, con ese sentir. Hermanos, ¿lo hacemos para el pastor o lo hacemos para Dios? Aleluya. Un hijo trabaja por gratitud. Número 2. Un hijo es obediente. Es obediente. Muy bien. Verso 28 dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Este joven, hermanos, se había enojado tanto, era tan grande su enojo, que ese enojo lo llevó a desobedecer al padre y no quería entrar ¿a dónde? A la fiesta. Hay en ocasiones que nuestro enojo no nos lleva a ser obedientes, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado por ahí? A veces nuestro enojo no nos lleva a ser obedientes. Este muchacho estaba tan molesto de lo que estaba pasando que su enojo no lo llevó a ser obediente. ¿Por qué? Porque dice la escritura que el padre salió a rogarle. Eso quiere decir que no le pidió solamente una vez, le pidió no solo 2 veces. Se convirtió en eso, ¿en qué? En un ruego. No. Este papá salió varias veces a decirle eso. ¿Por qué? Porque estaba siendo desobediente. Entonces, un hijo, hermanos, es obediente. Ahora escuche, la obediencia de un siervo depende de sus emociones y depende de sus sentimientos. Él estaba enojado, por tanto no obedeció. Porque la obediencia de un siervo depende de cómo está emocionalmente. El siervo dice: si estoy bien, obedezco. Si estoy molesto, no obedezco. Si me parece, obedezco. Si no va de acuerdo a mis sentimientos que tengo, no obedezco. Entonces el siervo, la obediencia de un siervo depende de sus emociones y de sus sentimientos. Le hago esta pregunta: ¿cuántas veces Dios ha venido a usted a pedirle que haga algo, pero usted, como está enojado con ese algo o ese alguien, usted no lo obedece? ¿Cuántas veces Dios ha venido a decirnos eso? Entonces, hermanos, la obediencia de un siervo depende de sus emociones y de sus sentimientos. Escuche, la obediencia de un hijo está ligada al amor del padre. Esto me encanta. La obediencia del hijo no depende de sus sentimientos, tampoco depende de sus emociones. El hijo obedece porque ama a su padre.
Por eso obedecen los hijos, porque ama al Padre. Juan capítulo 14, en el verso 23, Jesús hablando dice: el que me ama obedecerá mi palabra. El que ama al Padre obedece su palabra, hermanos. Un hijo no depende su obediencia de emociones ni de sentimientos. Quiero que podamos poner esto en nuestro corazón. Un hijo, su obediencia está ligada al amor de su padre. Número 3, anótelo si puede. Dice lo siguiente: un hijo, y este es mi favorito y me agrada, un hijo conoce el corazón de su padre. Aleluya, Dios. Un hijo conoce el corazón de su padre. En el verso 30 dice: pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Escuche esto. En otras palabras, lo que le está diciendo el hijo mayor a su padre: ¿por qué? Le está diciendo: ¿por qué, papá? ¿Por qué, papá? ¿Por qué si tu hijo es tan malo? ¿Por qué si tu hijo ha malgastado toda tu herencia? ¿Por qué tú sigues siendo tan bueno con él? Es lo que le está diciendo básicamente. ¿Por qué si él ha sido tan malo, ha malgastado todo, por qué tú sigues siendo tan bueno? ¿Por qué? Y yo creo que el papá le contestó: ¿sabes por qué? Porque tú lo acabas de decir. Porque él sigue siendo mi hijo. Wow. He sido tan bueno con él, a pesar de cómo ha estado viviendo, porque él sigue siendo mi hijo. ¿Sabes por qué Dios sigue siendo tan amoroso, tan misericordioso, tan lleno de gracia y perdón con nosotros? Porque tú sigues siendo su hijo, y eso nadie te lo va a quitar. El hijo, hermanos, conoce el corazón del Padre. Romanos 8, verso 38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro, está hablando Pablo. Pablo no está dudando en esta declaración. Pablo está convencido y está seguro. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, de que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada, dice Pablo, nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada, hermanos, no hay nada que a un hijo lo pueda separar del amor del Padre. No hay nada. Nada te puede separar de su amor. Escuche: el siervo jamás entenderá el corazón del Padre. Por eso lo cuestiona. Por eso le pregunta: ¿por qué eres tan bueno? ¿Por qué eres tan misericordioso? ¿Por qué eres tan amoroso? Porque él no entiende el corazón de un padre. Pero el siervo no entiende el corazón de un padre, porque el siervo, escuche, mide la justicia de Dios por las obras del hombre. Por eso no lo entiende. El siervo mide la justicia por las obras del hombre. No ha entendido, hermanos, no ha entendido el siervo que la justicia del reino no es por obras, es por gracia. No ha entendido que la justicia de Dios no es por obras, es por gracia. ¿Y gracia para qué? Para que nadie se gloríe de ella.
El siervo tiene esta mentalidad. Si tú te portas bien, si tú haces esto, si tú haces aquello, y si sigues haciendo, y si sigues haciendo, y si sigues haciendo, solamente así le vas a agradar a Dios, por tus obras. Pero el hijo dice: no, así no trabaja mi padre. El hijo dice: mi padre sabe que yo puedo fallar, y aún en mi condición de ser humano, y aún con mis defectos, con mis errores, mi padre me llama hijo. Escucha esto, iglesia. El hijo conoce el corazón del padre porque ha experimentado su amor, ha experimentado su perdón y ha experimentado su gracia. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos experimentado su amor, su bondad, su perdón y su gracia? El Padre te está llamando. No lo dejes rogándote afuera de la fiesta. No te quedes ahí. Mateo capítulo 7 verso 11 dice lo siguiente: pues si vosotros siendo malos, dice Jesús, le está hablando a los papás, si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, Jesús me está retando, dice: tú, Mario, eres malo, y aún en tu maldad sabes dar buenas cosas a tus hijos. Entonces Él me confronta con esta palabra y dice: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que le piden. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. El que es bueno, el que es perfecto, el que es santo, ¿cuánto no más te dará buenas cosas? Porque eres hijo. Todo hijo ha recibido el amor del Padre. Todo hijo ha recibido el amor y la bondad del Padre, su perdón y su gracia. Todo hijo ha recibido el gran amor de Dios. Y no creo que haya aquí alguien que diga: yo no me siento amado. Y si es que lo hay, es porque aún tienes un corazón de siervo. Hoy Dios te dice: ya no eres un siervo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y hoy Dios te hace un llamado, no como siervo. Por favor, reciba esto. Hoy Dios te hace un llamado no como siervo. Hoy Dios te llama como hijo. Y quiero concluir declarando esta palabra sobre ti. Y si tú la crees, quiero que te pongas sobre tus pies, si tú la vas a recibir. Escucha estas palabras que Dios dice. Hoy Dios te dice, iglesia, en el nombre de Jesús: hijo, tú siempre estás conmigo. Hoy Dios te está hablando a ti y te dice: hijo, tú siempre estás conmigo. Y porque tú siempre estás conmigo, hijo, todas mis cosas son tuyas. Amén.